soy Simona Levi, soy directora de teatro y he fundado junto con otros compañeros una organización que se llama Xnet y también un grupo que se llama 15M Parrato. Xnet es una red de gente que defendemos el uso de Internet para la mejora de la democracia, desde la distribución de cultura hasta la lucha contra la corrupción y la mejora de la participación de los ciudadanos. Xnet en 2012, en el calor del 15M, del aniversario del 15M, lanza un llamamiento y lo llama 15M Parrato, un llamamiento anónimo, y surge así la plataforma 15M Parrato, que es la querella particular contra Rodrigo Rato y que ha creado el caso Rato, el caso Bankia. Y realmente tenemos que decir que lo que más nos ha ayudado, mucho más que abogados, jueces, etcétera, ha sido el diseño, porque lo único que teníamos era pues un logo, una idea, que la hemos explicado con un eslogan dibujado y con diseño gráfico y que hemos lanzado en Internet, y así surge pues todo el caso Bankia. Yo no soy diseñadora, pero soy artista en el sentido que soy directora de teatro y hago vídeos, etcétera, y creo que en general la gente que nos dedicamos a cosas visuales o de arte de alguna manera, pues tenemos una responsabilidad muy importante que muchas veces no tenemos en cuenta, porque nosotros comunicamos a las tripas y al cerebro a la vez, y somos capaces de cambiar la percepción en muchas cosas, y realmente la guerra en la que estamos en la posmodernidad es una guerra de los memes, es una guerra de los lenguajes. Entonces, si a través del diseño podemos cambiar cosas que se habían quedado estancadas y hacer casi revelaciones, ¿no?, a través del impacto artístico que podemos dar. Entonces, yo creo que tenemos un rol muy, muy importante, si no el más importante. Yo siempre digo que solo podemos vencer si hacemos memes fuertes, y entonces los memes pues los hacemos con el lenguaje y con las imágenes, no los hacemos con el razonamiento. El razonamiento es lo que está detrás, pero lo que luego tiene el impacto de verdad es esta imagen o este sonido, esta palabra, algo que consigue conectar las tripas y la cabeza a la vez. Bueno, yo siempre he sido muy crítica con mi gremio, pero creo que todo el mundo es crítico con su gremio, ¿no?, desde los panaderos, los dentistas, los artistas, todos. Y en el arte, pues el arte siempre ha habido un arte al servicio del poder. El poder nunca ha podido existir sin arte que lo narrara. Entonces, hay esta idea de que los artistas siempre son revolucionarios, que es falsa, pero sí que también hay muchos artistas revolucionarios. Entonces, yo no creo que el sentimiento, la gana de transformar las cosas o de involucrarse para mejorar las cosas sea inherente a la profesión. Yo creo que está en todas las profesiones, y que en esta profesión, como buenos artesanos que somos, ¿no?, porque al fin y al cabo somos simples artesanos, algunos escogerán estar al servicio y otros escogerán intentarlo cambiar.